Bienvenidos al programa Las Verdades como Son. Les estaremos presentando 4 secciones. Empezaremos con la sección del Gobierno de la Administración de la Política Exterior de Virgilio Barco, seguido de César Gaviria entre los años 1990 a 1994. Y seguido en la sección 3 de Ernesto Samper del periodo de 1994 a 1998. Y Andrés Pastrana en el periodo de 1998 al 2002. Por favor, suscríbete y dale manito arriba si les gustó el video. A continuación hablaremos un poco sobre Virgilio Barco. Barco nació el 17 de septiembre de 1921 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. Estudió ingeniería en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, en Cambridge, Estados Unidos. Cuando regresó a Colombia en 1943, se involucró en política en el norte de Santander, donde ocupó el cargo de secretario de Hacienda, entre otros. Barco se identificó con principios liberales. Fue alcalde de Bogotá en el periodo de 1966 al año de 1969, tiempo en el que logró la modernización física e institucional de la ciudad. La prueba mayor de su capacidad de liderazgo fue la presidencia, ya que se esforzó por reducir la pobreza, llevar al Estado a regiones aisladas del país y retomar la Constitución pasaron a un segundo plano debido a la necesidad de luchar para defender el orden y legitimidad de las instituciones. La historia demostrará que su fuerte oposición en las fuerzas de violencia y corrupción fueron un momento crítico en la historia del país. Virgilio Barco murió el 20 de mayo de 1997 en Bogotá. Nuestra política exterior ha sido la de mantener relaciones amistosas con todos los países, eso sí, dentro del respeto mutuo a la dignidad, la independencia y la soberanía. La no alineación la consideramos como un elemento de equilibrio en el sistema internacional y de apertura al diálogo entre los países industrializados y los países en desarrollo. Los intereses de Colombia están por encima de cualquier consideración emotiva o circunstancialismo. Graves delitos contra la humanidad son preocupación principal de todas las naciones. Por ello, continuaremos colaborando con los esfuerzos que hace la comunidad de naciones para salvar a nuestra civilización de sus perversos efectos. El fortalecimiento de la amistad con nuestros vecinos, las relaciones con todas las naciones del Caribe y la urgencia de propiciar un mayor acercamiento al área del Pacífico son asuntos prioritarios de nuestra agenda internacional. Venezuela y Colombia son aliados naturales. Lo que nos une vale más, incomparablemente más, que aquello que nos separa. La ausencia de entendimiento empobrece no solo a las gentes de la frontera, sino a los dos pueblos. Procuraré alcanzar un acuerdo justo y viable para la delimitación de nuestras áreas marinas y submarinas. La política exterior del gobierno que hoy comienza se sustentará en nuestras mejores tradiciones, sobre la base de un gran consenso nacional, con miras a preservar los intereses superiores. Donde Virgilio Barco da sus opiniones y cuál es su visión de la política exterior colombiana, pongámoslo en contexto. Empecemos por la dirección unipersonal de la política exterior. La Constitución actual no ha cambiado en la política exterior colombiana extranjera, implantada en 1886. Esto debido a que el presidente de la República es el único encargado en los asuntos internacionales. Con esto, hablemos de cómo se caracterizó la política del expresidente Virgilio. Sí, tengo entendido que el expresidente Virgilio manejaba una política bajo perfil, ¿es cierto? Es correcto.
Él se caracterizaba por tener un temperamento frío, que mantiene lo más alejado posible de la prensa, totalmente opuesto al gobierno anterior, que era el gobierno de Betancourt, ya que él estaba dispuesto al diálogo y mantenía informado sobre los pensamientos presidenciales con el grupo Contadora y el de apoyo, y él se centraba al Caribe, especialmente en la América Central. Vale, entonces de acuerdo a lo que mencionas, creo que es importante decir que el Grupo Contadora fue una instancia multilateral integrada en 1985 por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Ellos su ideal era promover la paz en Centroamérica. Entonces, Marcela, ¿cuál fue la participación de Barco? ¿Cuál fue su orientación y actitudes frente al Grupo Contadora? Bueno, Barco esquivó toda participación activa en el Grupo Contadora y el de apoyo, con el objetivo de enfatizar sus asuntos, la participación colombiana en los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Washington para el financiamiento de la deuda externa. Bueno, entonces se puede evidenciar que en el periodo de Betancourt él pues se da mucho al lenguaje basado en metáforas y citaba autores célebres. ¿Barco manejó esta misma ideología o cómo se caracterizó él? Bueno, Barco se caracterizó como una persona que pone especial atención a las consecuencias que le consigan a este. Él daba a conducir su verdadero objetivo, es decir, un pragmático que tiene el lenguaje del ingeniero calculista, dice las cosas de forma escueta, sin rebuscamientos de literatura. Bueno, con base en la metodología del paralelo que venimos haciendo, ambos presidentes presentan bastantes diferencias. ¿Me podrías dar unos puntos relevantes sobre esas administraciones y sus diferencias? Claro que sí. Te lo explicaré en 3 conceptos. El primero, que termina la prioridad dada por el presidente Betancourt a la paz de Centroamérica. El presidente Barco conserva los contactos a distancia con los demás presidentes del Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo, sin desplazamientos ni visitas imprevistas. En segundo, ya no habrá alucinaciones al movimiento de los no alineados con los discursos presidenciales. Y tercero, termina la inclinación de centro-izquierda respecto con Nicaragua como punto focal del conflicto centroamericano. Vale, creo que sería importante entonces ahorita mencionar la estrella polar. ¿Qué sucedió, Barco? ¿Cómo la administró? Bueno, el expresidente Barco se enfocó con una visión hacia Estados Unidos, como ha sido tradicionalmente. Las relaciones exteriores tuvieron como referentes centrar la política hacia Washington, pero este va más encaminado hacia una asamblea con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, con fines relacionados con la deuda externa. Barco tuvo una visión común con un objetivo de poder obtener créditos destinados al programa interno y a la lucha de la pobreza absoluta. Entonces, de acuerdo a lo que mencionas anteriormente, ¿se podría decir que estamos ante un respis polus económicos? Es correcto, nos encontramos ante un respis polum económicos, la cual está adaptada bajo unas obligaciones y deberes impuestos por las entidades financieras internacionales, que constan de ser un buen deudor y un fiel pagador de la deuda externa, que ya ha alcanzado los 16.000 millones de dólares. Vale, eso es una cifra muy impactante. Con esto, en el informe financiero de mayo de 1988, donde pues se da la posición del buen deudor y el fiel pagador, era afectada por ¿cuáles razones? Bueno, los prestamistas, es decir, los bancos que tendían a mantener crédito con Colombia, solían solicitar una garantía nacional de cualquier deuda externa. Todo esto a raíz de la crisis de la deuda en 1982. No solo el banco se ha vuelto más estricta en los requisitos de cumplimiento de los términos acordados, sino que también de su política económica. Se requiere la aplicación de programas de ajuste monetarios y cambiarias concretas constituida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, es correcto. Creo que otro de los ejemplos que podemos traer a relucir es en 1985 con el crédito Jumbo, que representaba con un valor de $1.000 millones, que se concretó un programa de ajuste, obviamente controlado por el Fondo Monetario Internacional, con un cumplimiento y una condición indispensable para los recursos. Esas cláusulas deben garantizar la conformidad estricta para pagar la deuda creada con un préstamo, así como cualquier deuda externa que tenga el país o que vaya a tener a futuro.
es decir, una garantía del préstamo. Las negociaciones de crédito jumbo para el programa de modificación del Fondo Monetario Internacional son de una configuración de modo limitado de los programas internos colombianos que implican la prioridad de la solvencia en la balanza de pagos. Así es. Asimismo, y complementando, se aplicará endurecimiento crediticio jumbo a nuevos préstamos que estaban negociando al momento que estaban negociando por 1.850 millones de dólares, poniendo a Colombia por delante del compromiso de actualizar estrictamente cada una de sus obligaciones contractuales para vetar cualquier otra institución financiera en su implementación de la cláusula de incumplimiento cruzado. Ahora bien, hablemos un poco del tema del impacto de esa deuda externa para América Latina. Wow, esto es un tema bastante significativo. La deuda que se presenta en América Latina refleja un aumento de más de 400.000 millones de dólares. Los países que constituyen esta gran deuda son principalmente los tres grandes países. Claramente, Argentina, Brasil y México. Y la deuda es de 250.000 millones de dólares. Eso es lo que está reflejándose hoy en día. Argentina tiene una gran deuda externa. Esto dando como resultado el costo de vida para la clase de menores ingresos. Claramente tiene un impacto significativo en estos países, especialmente en aquellos que se enfocan o convierten su exportación en un solo producto, como pasa en Colombia. Nos enfocamos siempre a exportar café, siempre los mismos productos. No son productos convencionales. La demanda bruta es demasiado alta y continúa creciendo hasta el punto en que no se puede pagar estos recursos de comercio exterior convencionales, lo que claramente deja condicionado a los países en desarrollo. Según sustenta Fran, de 1950 a 1970, antes de la crisis del precio del petróleo, la deuda externa de América Latina aumentaba 11 veces, mientras que de 1970 a 1984 aumentó 14 veces esa deuda. Marcela, por supuesto, si América Latina, como siempre, ha sido un país centrado en la exportación a Estados Unidos o a los países desarrollados, se ha transformado por la automatización de la deuda externa. Como advierte James, América Latina está siendo nuevamente saqueada por los países ricos a través de las políticas reguladoras del Fondo Monetario Internacional. Estas políticas tienen consecuencias a largo plazo. ¿Qué consecuencias? La desigualdad social, la estructuración productiva, la introducción de la producción de la economía nacional a la economía mundial. El campo de la internacionalización económica de capitales, en donde América Latina, a través de la banca de crédito y el Fondo Monetario Internacional, tienen como tarea ser un buen pagador de los intereses de las empresas multinacionales. Con base en lo anterior, fue reciente que en 1988 el gobierno de Vargas comenzó a darse cuenta de la gran deuda que tenía Colombia. Claro. Razón por la cual, sí, en una reunión del Comité de Política Económica y Social, mostró que Colombia estaba llegando a su límite de crédito fácil. Los bancos internacionales son reacios a otorgar nuevos créditos o aceptar bases más grandes para recortes de tasas o periodos de gracia o periodos de cancelación de préstamos extendidos. Es por eso que, como ya lo mencionamos anteriormente, estamos ante un respis por los económicos, empieza a sucumbir a las realidades contradictorias y obligatorias de Colombia, a plantearse soluciones colectivas y americanas al problema que se presenta de la deuda externa. Tienen que enfocarse principalmente a esa gran deuda que se está presentando actualmente. Políticas de los respis polum economicus empiezan a sucumbir ante realidades contradictorias y obligarán a Colombia a plantearse soluciones colectivas y latinoamericanas al problema. Bueno, ya dejando ese tema aparte, creo que otro de los temas importantes que manejó el gobierno de Virgilio fue la apertura hacia los emporios comerciales del Lejano Oriente. Bueno, Marcela, coméntanos un poco más de la visión y por qué una mira hacia el continente asiático. El expresidente Virgilio Barco quería desarrollar una nueva política internacional con orientación a los países del Lejano Oriente, por las importantes inversiones de capital que estos países habían realizado en Estados Unidos. Era una idea excepcional, pues bien estructurada, el enfoque de Barco tenía sentido, pero en realidad los escenarios a corto y mediano plazo son mucho más limitados.
El comercio mutuo con estos mercados ricos generan costos de transporte muy altos y nuestras exportaciones como textiles y prendas de vestir no pueden competir con la producción local en estos países. Bueno, además de eso, suma la otra relación y era la relación que tenía Colombia con Venezuela, que entró en crisis. Esto debido a que en 1987 ingresó la cobertura de la Armada de Colombia a aguas que los dos estados pues estaban disputando. Por lo cual, el gobierno de Barco hizo que Venezuela niegue los derechos colombianos de patrullaje marítima en la bahía que estima incluido en el soberanía del mar étnico. Sí, y pues creo que uno de los temas finales de este mandato fue lo que ocurrió en 1987, que era esa tendencia que tenía el G8 como una unidad destinada pues a las relaciones de paz de Centroamérica. Sí, desafortunadamente los esfuerzos del G8 se han estancado y no han sido lo suficientemente activos para presentar un frente unido para renegociar la deuda externa, que es fundamental para América Latina. Asimismo, para destacar que el gobierno de Barco firmó un acuerdo de paz con el M-19 de marzo de 1990, logro que no pudo establecer el gobierno anterior, que fue el de Betancur. Bienvenidos a un nuevo segmento de Las Verdades como Son. Enviamos un especial saludo a nuestros televidentes. A continuación les daremos un poco más de contexto respecto al punto actual colombiano para esta época, en donde nos enfocaremos para el periodo presidencial del señor César Gaviria, generado desde el año 1990 a 1994. Esther, ayúdanos a poner en contexto a nuestros televidentes. Claro que sí, Jenny. Desde 1930, Colombia experimentó múltiples cambios estructurales llevados por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y los procesos de industrialización mundiales. Para Colombia representó un aumento y un crecimiento acelerado de los productos como las bebidas, los cementos, los textiles, entre otros. Sin embargo, las crisis que siguieron provocadas por las caídas de los precios, especialmente en nuestro producto estrella, el café, como se ha evidenciado en periodos de la historia y ya expuestos anteriormente, ha provocado una fluctuación considerable en la economía colombiana. Por otro lado, la deuda externa en crecimiento aumentó nuestro nivel de dependencia a países desarrollados como Estados Unidos y agencias internacionales, limitando nuestras posibilidades de crecimiento. Sumado a esto, el narcotráfico y conflictos desprendidos de este generaron un aumento de la pobreza en nuestros campesinos, deteniendo el progreso potencial de la agricultura colombiana. Adicional, se presentan altos niveles de desempleo para esta época, con aproximadamente 2 millones de desempleados, aumentado por la violencia que se presentaba y aún se presenta en el país. En los años 70, una vez culminado el proceso de sustitución de las importaciones, se inicia un proceso aperturista en el país, iniciado desde el periodo presidencial de López Michelsen, en donde se asignan múltiples responsabilidades al Estado y estas a su vez pasan a ser manejadas por iniciativas privadas, lo que inevitablemente nos lleva a este punto de la historia denominado la apertura hacia adentro, la cual será explicada a continuación. Claro que sí, Jenny, así es. Este punto inicia a plenitud desde el año 90 con el gobierno de Virgilio Barco, explicando en el anterior segmento del programa. Dentro de este periodo se presentó un precedente o preparación para la puesta en marcha de la apertura económica. Se pensaba que con la caída de la Unión Soviética y con la expansión del capitalismo a nivel mundial, había llegado el momento final de la armonía entre los países. En este punto se constituye el resurgimiento del pensamiento denominado darwinismo social, que estaba basado en la evolución del ser humano, se da con base a criterios de supervivencia para el pensamiento liberal. Los 3 puntos que debe prevalecer son la competencia, la eficacia, la productividad. Por otro lado, surgen los postulados de Adam Smith, que argumenta que la equidad e igualdad social serán a largo plazo. Sin embargo, Esther,
Sí será verdad que en un país como Colombia, en donde los ciudadanos apenas logran sobrellevar los efectos devastadores de la inflación y fluctuaciones económicas, en donde la economía es manejada por grandes monopolios lucrando solo a cierta población y el resto busca cómo salir a flote, ¿esto se cumple? Les dejamos esa pregunta para su análisis y conclusiones. En este punto llegamos ahora sí a la persona que será nuestro centro de análisis, el presidente César Gaviria. Antes de hablar de su modelo de presidencia, hablemos un poco acerca de él. Esther, cuéntanos un poco más. Es un político colombiano que generó su carrera en el Partido Liberal. Su año clave se presentó en 1986, donde logró ingresar como apoyo político para el entonces presidente Virgilio Barco, el cual nombró jefe de la campaña y director del Partido Liberal. Luego, esto generó un gran beneficio para él luego ocupar cargos dentro del periodo presidencial de Virgilio, como ministro de Hacienda y de Gobierno. Finalmente, en el año 1990, donde nos ubicamos posteriormente a la muerte de Galán, es elegido como candidato presidencial del Partido Liberal, ganando y posicionándose como un nuevo presidente de Colombia. Jenny, ¿con eso cuál fue su plan de gobierno? Sí, Esther, su plan de gobierno denominado la Revolución Pacífica, periodo comprendido entre 1900 a 1994, fue una política de gobiernos que muchos catalogaron como audaz. Se denotaba una política pensada desde arriba, representando una revolución económica y social. A continuación les presentaremos un video en donde logramos visualizar algunos puntos claves de la denominada Revolución Pacífica. Ya volvemos. Gaviria ocupa el lugar de Galán y lleva una generación nueva al poder. Sus políticas, sometimiento de los narcos a la justicia y apertura económica. La sociedad civil quería un nuevo orden más pluralista. La Asamblea Nacional Constituyente aprueba la Carta Magna. Para la televisión se abre la posibilidad de crear canales privados. La infraestructura eléctrica, los oleoductos y la naturaleza son los objetivos de la guerrilla y la narcoviolencia. Las víctimas siguen siendo los colombianos. Al fin cae. Un capítulo de horror se cierra con su muerte. El gobierno Gaviria recupera el prestigio perdido tras la fuga de la catedral. Como se logró ver en el video, su periodo presidencial se dio en un momento crucial de la historia colombiana, ingresando en medio de una importante coyuntura donde Colombia atravesaba uno de los peores momentos de violencia e incapacidad de regulación social, catalogándose incluso como un gobierno fallido y con múltiples conflictos armados que se disputaban con el uso de la fuerza. Gaviria contaba con un enfoque de neoliberalismo, el cual se basa en el liberalismo económico en conjunto con el capitalismo. Esto implica que las políticas proteccionistas de los países sean reemplazadas por mercados abiertos, fomentando el libre comercio. Precisamente este es el punto de no vuelta hacia atrás para la economía colombiana. Sin embargo, este modelo liberal no garantizaba la democracia, por el contrario, exponía la oportunidad para quienes manejan grandes capitales y pobreza para quienes carecen de recursos económicos. Por lo que vemos, se podría decir que es un gobierno bastante polémico. De hecho, Jenny, muchos catalogan a Gaviria como el hombre que aventó a Colombia sin paracaídas a las garras del libre comercio. Adicional a esto, Esther, su gobierno se vio resaltado por las múltiples reformas generadas. De hecho, el presidente Gaviria realiza una de las más profundas reformas políticas, sociales y económicas del siglo XX, con la famosa frase "Bienvenidos al futuro", con la cual busca enterrar las políticas proteccionistas y dar paso a la internacionalización de la economía. Buscó mediante estas reformas una mejor productividad que a su vez aumentará la competitividad de los productos nacionales en el mercado internacional. A continuación veremos un paralelo entre las propuestas y las consecuencias de las reformas realizadas durante este periodo presidencial. El gobierno de César Gaviria se caracterizó también por las múltiples reformas realizadas que dieron un vuelco total a la historia colombiana. Las propuestas de estas fueron: reforma arancelaria, permite la apertura al ingreso de productos internacionales y salida de productos nacionales hacia el exterior;
Reforma portuaria. Busca obtener precios más estables de las tarifas portuarias colombianas con el fin de incrementar la competitividad y dar un nuevo paso para el mejoramiento de la infraestructura. Reforma cambiaria. Creación mediante la Ley 9 de 1991 y Resolución 57 de 1991 de la Junta Monetaria y Junta Directiva del Banco de la República, buscando viabilidad del ingreso de la economía colombiana en mercados internacionales. Reforma tributaria. Se generan dos reformas, una en 1990 y otra en 1992, con el fin de obtener recursos. Reforma al comercio exterior. Se crea el Ministerio de Comercio Exterior encargado de velar por la internacionalización de los productos, logrando prebendas para posibilitar el ingreso de más productos extranjeros a nuestro país. Reforma a la inversión extranjera. Posibilita la llegada de capitales interesados en invertir en nuestro país a partir de la apertura económica. Reforma a los planes de vivienda, específicamente a viviendas de interés social, estimándose entregar más de 74.000 subsidios. Reforma laboral. Se presenta la reforma mediante la Ley 50 de 1990, reestructurando las normas laborales con el fin de promover el empleo. Reforma a la salud, mediante la Ley 100, buscando la reestructura del sistema de seguridad social. Estas fueron las principales reformas planteadas. Sin embargo, por otro lado, rectifiquemos los resultados y afectación de la población a partir de estas. Reforma arancelaria. Ingreso de productos internacionales con carencia de control para competir con los productos nacionales, lo que ocasionó una seria crisis en algunas ramas de la economía como la textilera. Reforma portuaria. Se privatizaron puertos y aeropuertos, sin embargo no se garantiza el aumento de la efectividad, ya que las operaciones presentan demoras y pérdidas por falta de optimización de procesos, esto de la mano con la falta de modernización de los mismos. Reforma cambiaria. Desestabilizó la economía con las medidas monetarias tendientes a detener el aumento del precio del dólar y que trajo como consecuencias grandes pérdidas sobre todo al sector de la agricultura y en particular a los caficultores. Reforma tributaria. Ciudadanos se ven perjudicados por el aumento del IVA afectando el poder adquisitivo. Reforma al comercio exterior. Bajo esta reforma no se denotó la difusión de productos colombianos en el exterior. Por otro lado, no se toma en consideración la tecnología y niveles productivos necesarios para tener un nivel de competitividad aceptable en los mercados extranjeros. Reforma a la inversión extranjera. Posibilita la llegada de inversión de mercados que buscan la explotación de recursos como el petróleo, entre estos la llegada de capitales franceses, los cuales están haciendo grandes inversiones en los yacimientos carboníferos como el Cerrejón. Reforma a los planes de vivienda. Se presenta un encarecimiento considerable de los precios de las construcciones, haciendo de las viviendas de interés social un asunto inalcanzable para la población. Reforma laboral. Con la Ley 50 al 90 se facilitan los despidos colectivos, se elimina la obligación de reintegro a trabajadores con más de 10 años de servicio, se formalizan las agencias de empleos temporales, se establece el salario integral, suprime la retroactividad de las cesantías para trabajadores vinculados después del 1 de enero de 1991 y finalmente reforma a la salud. Privatización del régimen de salud social en 1993 mediante la Ley 100, ocasionando entre estos el aumento de la edad pensional, sin basarse en las expectativas de vida, menor base salarial para la liquidación de pensiones, invalidez o muerte, incremento en número de semanas pensionales y limitación de beneficios por accidentes de trabajo o incapacidad laboral. Qué interesante, Esther. Creo que tenemos muchos puntos a analizar respecto a estas reformas. Estimados televidentes, solicitamos su apoyo dejándonos saber sus opiniones más adelante en el programa. Esther, ¿has escuchado hablar acerca de la Constitución Política de 1991? Claro que sí, Jenny. Todos hemos escuchado hablar de ella. De hecho, este fue el segundo punto crítico del gobierno del presidente Gaviria, el cambio en la llamada Carta Magna. Tanto así fue denominada la del revolcón para la transformación que implica. La del revolcón, claro, pero ¿cómo no llamarla así cuando se dio de una forma tan revolucionaria? Para contextualizar a nuestros televidentes, ¿sabían ustedes que esta iniciativa se dio por un grupo estudiantil? Los invitamos a ver el siguiente video donde se explica el origen de este cambio histórico para Colombia. La constitución que antecede a la de 1991 fue la de 1986, que durante su vigencia contó con numerosas reformas. Sin embargo, desde 1957, la posibilidad de modificación de la misma fue restringida por un plebiscito. A partir de ese momento, solo podría ser reformada por acto legislativo proveniente del Congreso. Hasta 1990 se realizaron muchos intentos de reforma, que fueron detenidos por la Corte Suprema de Justicia. Fue en 1990 cuando un movimiento estudiantil, impulsado por fuerzas políticas que estaban en busca de la reforma constitucional del Estado, logró incluir esta pregunta en las elecciones de este año. Jenny, ¿y cuál crees que fue la respuesta a la pregunta?
con el fin de fortalecer una democracia participativa, vota por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas, regionales de la nación, integrada a la democracia y popularmente para reformar la Constitución colombiana? Esther, de hecho fue tanto el furor de esta pregunta que el 90% de la población votó que sí. Para la democracia colombiana eso es decir mucho, lo que estableció un momento histórico, siendo promulgada el 4 de julio de 1991. Dentro de sus principales actualizaciones encontramos la creación de una nueva democracia participativa, nuevos canales de expresión ciudadana, consulta ciudadana, referéndum, iniciativa legislativa, se dictan reglas para fortalecer la justicia. Adicional, se crea la figura de vicepresidencia, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Se consagran por primera vez los derechos humanos dentro de la Constitución. Se elimina la extradición, posterior al escape de Escobar, cabe aclarar. Adicional, se genera la elección de gobernadores y alcaldes mediante el voto popular de la población. Sin embargo, señor televidente, como siempre, nada es completo en la vida. Se denotaron ciertos vacíos dentro de la Constitución, sobre todo en el campo social y económico. Adicional, no se hizo ninguna modificación en el régimen de propiedad y relaciones de producción, decepcionando a los indígenas al no proteger su territorio. Por otro lado, Jenny, el periodo presidencial se vio marcado por una alta lucha al narcotráfico, cabe aclarar, con violencia. El 2 de diciembre de 1993 respondió a las balas y huyendo del asedio policial Pablo Escobar Gaviria, el hombre más buscado del mundo. Muere abatido por 15 agentes en un barrio situado al oeste de la ciudad colombiana de Medellín. Según palabras del presidente Gaviria, se trata de un paso definitivo a la dirección correcta. El grupo de 15 que pusieron fin a la vida de Pablo Escobar fue constituido en agosto de 1992 con el propósito de capturar al jefe del cartel de Medellín, un mes después que se fugara la madrugada del 22 de julio de 1993 de la cárcel de Envigado. Este hecho hizo que se recuperara la fe puesta en el gobierno de Gaviria. Esther, de hecho, según analistas, lo que se vivió en esa época, en vez de una revolución pacífica, fue una revolución violenta. Se llegó a categorizar como la época más violenta dentro de la violencia histórica colombiana. ¿Será que sí era adecuado ese nombre de revolución pacífica? Creo que nuestros televidentes pueden ayudarnos con su opinión. Ya llegando a la etapa final de nuestro segmento, hablamos un poco de las conclusiones de este periodo. Según diferentes analistas, para este periodo se encuentra una gran contradicción. Es que en medio de procesos de modernización del Estado consignados en la Constitución Política de 1991, el país dio inicio a un recorrido por dos caminos distintos, que son realmente contradictorios uno del otro. El de la internacionalización de la economía a través de la apertura económica y el otro de democratización de la sociedad, para permitir, como ya se dijo antes, mayor participación de la población en las decisiones fundamentales de la nación. Esta situación ha incentivado el crecimiento de los grupos guerrilleros ante la impotencia de los gobiernos que no han sabido manejar la situación de orden público y que por el contrario han aumentado la representación de los lugares más vulnerables del país, aumentando considerablemente el pie de fuerza en estas regiones. ¿Por qué no nos hablas de los balances finales que dejó este gobierno, Jenny? Por supuesto, Esther, contamos con dos balances para contarles a nuestros televidentes. Por un lado, el balance aperturista. Los balances de la apertura realmente no se denotan nada positivos. ¿Será que la economía colombiana sí estaba preparada para abrir sus puertas a mercados desarrollados? Lo dejamos a su consideración. Es una gran pregunta, Esther. Para argumentar este balance encontramos
1. La recesión del sector agrícola. La depresión del sector agrícola en 1993 llevó al sector a enfrentar una recesión ocasionada por los altos niveles de desmonte de los niveles de protección con los que contaba. Y también bajos precios internacionales. Por otro lado encontramos el café. Se erradicaron más de 40.000 hectáreas de cultivo como consecuencia de la propagación de la broca, que es una plaga de cultivos, y el bajo precio interno, bajando su producción en un 9.9%. Por otro lado, encontramos las industrias manufactureras, productos como algodón, cuero y papel, que tuvieron una desaceleración considerable, mostrando grandes bajas en indicadores comerciales, disminución del consumo interno y desaceleración de las exportaciones. Por otro lado, encontramos la privatización de los puertos, aeropuertos e incluso la venta de diferentes infraestructuras hidroeléctricas a mercados extranjeros. Esther, ¿qué te parecen estos datos? Creo que nos dejan mucho que analizar. Así es, Jenny. Por otro lado, contamos con el balance global. Los resultados de la apertura económica claramente no son los esperados. Se denota indiscutiblemente una inestabilidad económica en Colombia. Cálculos realizados por el FMI y el Banco Mundial sugirieron los procesos propuestos para los países de América Latina, como, primero, políticas de ajuste, interpretadas como estrategias de liberación de aranceles, convirtiéndose estas propuestas en reformas estructurales que finalmente llegarán a ser políticas aperturistas. 2. Necesidad de democratizar el capital, dándole oportunidad a la población para participar en los procesos económicos que se estaban dando en el país. Sin embargo, esta iniciativa fue distorsionada por los niveles de pobreza económica en el país, dándole paso al gran capital que desde entonces se adueñó de la economía colombiana. ¿Qué otro punto de relevancia tenemos para nuestros televidentes respecto a este balance, Jenny? Esther, adicional a lo que mencionaste, se comienza a hablar del crecimiento económico y mayor productividad de los económicos internacionales, de los sectores económicos nacionales también. Estos altos crecimientos realmente fueron dados por los grandes aportes de capital que las grandes industrias, aumentando los niveles del PIB. Sin embargo, los niveles de ingreso de la población trabajadora no denotaban mejoras. Al contrario, se perdían por la pérdida del poder adquisitivo de la población. Por otro lado, el aumento del PIB se podría interpretar como un crecimiento de la economía, de la cual el presidente Gaviria exaltaba. Sin embargo, la realidad es que la riqueza se fue concentrando más y más en una minoría selecta. Las ideas iniciales de participación económica de los ciudadanos se perdieron, resultando en el control de la economía por parte de los grandes grupos económicos. Este resultado fue creciendo y se vio más fuerte por las reformas generadas durante el periodo presidencial que ya pues hemos descrito anteriormente. Y con esto, señores televidentes, finalizamos nuestro análisis del periodo presidencial del señor César Gaviria. Esperamos haya sido de su agrado. A continuación los invitamos, señores televidentes, a participar de nuestra sección de preguntas al público, donde podrán dejarnos saber sus opiniones respecto a la temática. Muchas gracias por su atención.